Continuamos con la programación de este Magazine de Amigos. Todos los viernes a esta hora recibimos a nuestro compañero Manuel Montoya, que nos presenta el espacio Volviéndonos a Dios. ¿Qué tal estás, Manuel? Buenos días, bienvenido. Buenos días, José, buenos días a todos nuestros amigos oyentes. Pues como siempre muy contento de poder estar hoy con vosotros. Me siento, la verdad, es que un privilegiado de poder estar aquí y compartir con todos nuestros amigos oyentes pues algo que el Señor pone en mi corazón. Y hoy concretamente a mí me gustaría hablar de un tema que, bueno, aunque no me parezca muy pertinente, pues yo creo que honestamente sí lo es. Me gustaría hablar sobre una noticia que he leído hace unos días que tiene que ver con la llamada Sábana Santa de Turín. La Sábana Santa, para entrar como introducción, la llamada Sábana Santa es uno de los supuestos grandes misterios del cristianismo. Se trata de una fina tela de lino fino, de 4 metros con 36 por 11 metros con 3 centímetros, en el que aparece la imagen de un hombre con barba y pelo largo, marcado por una serie de heridas que parece ser que corresponden con las de una crucifixión. La aparición de esta increíble representación provocó que tuviera una respuesta, y la respuesta se trataría de la imagen de Jesucristo. Y ahora, la noticia a la que me refería que he leído, es que ahora lo último sobre esta denominada Sábana Santa, es que se ha realizado el primer molde de esa imagen en una imagen o en un molde de 3 dimensiones. El supuesto misterio de esta sábana, promocionado por diferentes intereses, siempre ha rodeado a la llamada Sábana Santa, y a día de hoy sigue siendo uno de los grandes objetos de discusión entre cierto círculo cristiano. La primera noticia que se tuvo de la también conocida como síndone fue a mediados del siglo XIV. Por aquel entonces, una iglesia de Lirey comenzó a exhibir esta reliquia, asegurando que se trataba del sudario utilizado para cubrir el cuerpo de Jesús tras ser crucificado en el Gólgota. Entonces parece ser que los templarios la llevaron hasta Francia. En 1578 se mudó a Turín, Italia, donde se conserva desde entonces en la llamada Capilla de la Sábana Santa, construida específicamente para albergar el sudario, como una de las reliquias más importantes del cristianismo católico romano. Pero no sería hasta 1898 cuando algo iba a cambiar. Un fotógrafo amateur llamado Secondo Pío tomó una instantánea de la sábana, del sudario, y días después descubrió algo único. Descubrió que en los negativos de la foto la imagen se veía mucho más nítida y además era una imagen que impactaba bastante, ¿no? Desde entonces se han llevado a cabo todo tipo de estudios y de análisis pormenorizados que han ofrecido resultados impresionantes. La ciencia ha confirmado que la mitad de las manchas de la imagen de la denominada Sábana Santa no son reales. Pese a que el resto de manchas sí son de sangre real, no se ha podido determinar si en realidad cubrió a alguien o fue utilizado sobre alguna especie de molde para crear esta impresión. En la imagen aparece claramente un hombre con signos de su cara hinchada y golpeada, varias heridas en el pecho, sus manos y sus pies perforados, y también latigazos a lo largo y ancho del cuerpo. Y bueno, claro, los más fervorosos católicos romanos pues no necesitaban más para estar seguros del histórico descubrimiento, mientras que los escépticos y otros grupos cristianos seguían dudando de su veracidad. Para acabar con el debate, 3 pruebas que se llevarían a cabo en 1988 serían definitivas para explicar la realidad de este sudario. Se trataba la primera prueba de la datación por radiocarbono, que se realizaría en 3 laboratorios diferentes, que cada uno de ellos extraerían sus propias conclusiones, y los resultados pues fueron concluyentes. Los 3 centros que estudiaron la tela determinaron que la denominada Sábana Santa había sido tejida entre los años 1260 y el 1390. O dicho de otro modo,
sí que podría haber sido el sudario de alguien crucificado, pero por fechas no podría ser bajo ningún concepto el sudario de Cristo. Ese descubrimiento debería de haber sido suficiente como para acabar de una vez con las dudas, pero ni mucho menos ha enterrado el caso. Lo cierto es que solo la muestra de la imagen cuadra bastante con la descripción que se hace en la Biblia de lo que le ocurrió a Jesús, por lo que, aunque no le correspondiera a él, la imagen que es capaz de generar es suficientemente potente como para hacer que los fieles católicos romanos y algunos no creyentes sigan teniendo dudas y sigan queriendo verlo de cerca. Tanto que en la actualidad continúan llevándose a cabo pruebas relacionadas con la Sábana Santa. La última de todas ellas, pues esta a la que os hacía referencia, una recreación en 3 dimensiones de la imagen de la persona que fue cubierta por el sudario. Ha sido el escultor Sergio Rodella quien, basado en un trabajo meticuloso, ha llevado a cabo la representación de aquel hombre que la ciencia determina que murió entre los siglos XIII y XIV. Y desde ahora esa imagen en 3 dimensiones está expuesta en la Galería de Arte Poli, según Vatican News. Atendiendo a las medidas del cuerpo, sus rasgos corporales y las heridas que quedaron impresas en el lino, Rodella ha realizado una escultura que le ha llevado más de 2 años, basado en estudios anatómicos y en el estudio científico de la figura que fue atrapada por el sudario. Su parecido con Jesús de Nazaret, según la creencia católico-romana, es evidente, pero la ciencia dice que es imposible que fuera él. Lo que sí sabemos es que esta escultura es la representación más fiel nunca hecha antes del hombre del sudario, fuese quien fuese. Podéis ver esta imagen entrando en Google y buscando imagen 3D de la Sábana Santa, y os va a salir allí tanto la noticia como la imagen en 3D que se ha realizado. Entonces yo la pregunta que te quiero formular, Manuel, es entonces, ¿es o no el sudario de Jesús? Esa es la pregunta que yo me hago y también muchas personas. Bueno, al fin y al cabo, y como vemos muy claramente en esta noticia que acabo de comentar, la llamada Sábana Santa no es sino otro objeto idolátrico de los muchos que una rama del cristianismo, concretamente la católico romana, ha adoptado. Y la ciencia ha demostrado que no, que para nada este es el sudario que cubría a Jesús. Ahora, de todo este interés suscitado por este fetiche, surge una pregunta importante. ¿Podemos asumir hoy día que la idolatría es un problema del Antiguo Testamento con el que los cristianos modernos no batallan? O dicho de otra forma, ¿la idolatría es del pasado o también se puede cometer idolatría, pecado de idolatría en la actualidad? Bueno, pues para que lo podamos ver brevemente, el diccionario nos da 2 significados de la palabra idolatría. El primer significado es la adoración de un objeto físico tal como un dios. Y la segunda definición es apego inmoderado o devoción hacia algo. Fíjate qué 2 significados nos da de la idolatría el significado, ¿eh, José? Eso estaba viendo y eso estaba escuchando. Según estas definiciones, Manuel, ¿es fácil entonces caer en idolatría? Pues mira, si nosotros nos fijamos en estas 2 definiciones que nos da el diccionario, veremos que, por ejemplo, la adoración al becerro de oro, que está en la Biblia, en el libro de Éxodo, cae bajo la primera definición. Allí adoraron a un objeto físico, tal como un dios, ese becerro de oro. Sin embargo, la idolatría moderna usualmente se ve más dentro de esa segunda definición, que decía que era un apego inmoderado o devoción hacia algo. Entonces, ¿es fácil caer en la idolatría hoy en día? Facilísimo, porque hacemos un ídolo cuando nuestra devoción o apego a una persona, objeto o idea es mayor que nuestra devoción o apego a Dios. A diferencia de los israelitas en el Antiguo Testamento, no tenemos que crear una estatua de oro para que la idolatría se apodere de nuestros corazones. Si no somos cuidadosos, podemos cometer idolatría en nuestros corazones sin siquiera saberlo. La idolatría, esto es muy importante que lo entendamos, la idolatría siempre es el resultado de no creer la verdad de Dios sobre tu vida y situación. No estamos seguros de que Él vaya a obrar, así que damos nuestro amor y afecto a algo o a alguien más.
Esto queda bien reflejado en Romanos 1:25, donde dice, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Entonces, practicamos idolatría cuando cambiamos la verdad de Dios por una mentira y comenzamos a dedicarnos a nosotros mismos, a la mentira. Me explico. Probablemente no tienes una imagen de un becerro de oro en tu salón, pero sí tienes un teléfono o un espejo o un novio. Todo esto puede llegar a ser un ídolo si no tenemos mucho cuidado. Como ejemplo pondremos el ídolo del espejo, que por otra parte está muy al día hoy, sobre todo entre los jóvenes. ¿Es el espejo un ídolo para ti? Es la pregunta. Consideremos lo siguiente. ¿Te obsesionas con tu apariencia? Primera consideración. Segunda, ¿estás preocupándote constantemente de si otros te están mirando y de su opinión sobre tu aspecto? Y tercera consideración, ¿te sientes juzgado o juzgada por tu apariencia? Si la respuesta a estas tres preguntas es sí, estás en la posición ideal para hacer de tu espejo un ídolo. El Salmo 139, versículos 13 y 14, con respecto a este tema de la imagen en concreto, nos recuerda lo siguiente. Allí dice, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosas y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Es la palabra de Dios quien define nuestro valor y no los estándares arbitrarios y siempre cambiantes del mundo. La idolatría no es solo un concepto del Antiguo Testamento que involucra estatuas de oro, es una tentación actual, muy actual, que nos obstaculiza a muchos de nosotros en nuestra relación con Dios. Ahora, si te das cuenta que tienes un ídolo en tu vida, ¿qué hacer? Bueno, yo te voy a contar un testimonio personal. Hace algunos años yo experimenté la idolatría en mi vida sin darme ni cuenta de ello. Adoraba ver televisión. Podía pasar fácilmente horas delante del televisor viendo programas de todo tipo, programas musicales, documentales, series, programas deportivos y sobre todo películas, porque me apasiona el cine. A tal grado que dedicaba tiempo de oración y de lectura bíblica e incluso dejaba a veces de congregarme por ver determinados programas. Y todo ello sin darme ni cuenta de lo que estaba haciendo. Hasta que un día, gracias a mi mujer, pude ver mi idolatría y fui consciente de ello. A día de hoy me sigue gustando ver televisión, sobre todo películas y determinadas series, pero ahora controlo yo a la televisión en vez de ella a mí. Ahora dedico un poco de tiempo a verla y siempre es tiempo de ocio familiar. Ahora, ¿cómo vencí esta idolatría que me robaba tiempo con Dios y que ocupó su lugar sin darme cuenta? Pues siguiendo 3 pasos sencillos pero profundos que todo el mundo puede dar. Primero, reconocí mi pecado, reconocí mi pecado y pedí perdón a Dios. Me arrepentí de verdad. Segundo, determiné en mi corazón quitar ese ídolo de mi vida y no dedicarle todo ese tiempo que le dedicaba. Entendí que aquello no me hacía ningún bien y que además ofendía al Señor. Y tercero, ocupé ese tiempo en asuntos espirituales, en orar, en leer la palabra, en meditar en ella, en servir en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Con estos 3 sencillos pero profundos pasos podemos eliminar y vencer nuestra idolatría. Si leemos Isaías 44, y con esto ya termino, desde el versículo 6 hasta el 20, allí veremos una muestra de la enorme tontería que supone hacerse ídolos y cómo los que se los hacen, por su gran idiotez, como me pasó a mí, serán avergonzados. Quiero terminar con esta recomendación que nos hace Isaías. Estemos alerta de nuestros ídolos modernos y seamos sabios eliminándolos de nuestra vida para agradar y honrar al Señor tal y como Él se merece. La idolatría en nuestros días es posible y es muy fácil caer en ella. Tengamos cuidado, seamos sabios y no seamos necios para caer en esta idolatría moderna que al fin y al cabo es tanto pecado o igual pecado que adorar a ese becerro de oro.